Tu hija no está ciega, gritó, sosteniendo un pequeño espejo médico que reflejaba la intensa luz del sol. El reflejo bailaba en los rostros de los atónitos miembros de la tribu mientras Patricia señalaba directamente a Kimmel, de 18 años, hija del jefe Chayton. El sol abrasador de Arizona golpeaba sin piedad el asentamiento apache cuando Patricia Reeves, una enfermera blanca del fuerte militar cercano, irrumpió en el centro de la aldea. Durante meses, había estado tratando a guerreros heridos y niños enfermos de ambos bandos durante la tregua actual, ganándose el respeto a regañadientes de la tribu. Pero hoy su voz cortaba el aire de la tarde como una espada. El descubrimiento de Patricia la había conmocionado profundamente. Había venido a tratar la fiebre persistente y los fuertes dolores de cabeza que habían estado atormentando a Kimla durante días. Cuando Kimela se quejó de que los dolores de cabeza le afectaban a la vista, Patricia insistió en examinarle los ojos, como haría cualquier profesional médico responsable. Lo que descubrió durante ese examen la dejó atónita y indignada. Kimla permanecía inmóvil en medio de la reunión, con sus ojos oscuros fijos en el suelo. Durante 3 largos años, esos mismos ojos habían parecido turbios y lechosos a todos los que la miraban, como resultado de una misteriosa medicina que Ghost Walker le aplicaba durante los rituales espirituales de limpieza que realizaba regularmente. Pero ahora, a medida que los efectos de ese remedio desaparecían durante el examen de Patricia, sus ojos se volvían más claros por momentos. Toda la tribu apache quedó en silencio, conmocionada, y los susurros se extendieron entre la multitud como la pólvora. Las mujeres jadeaban, los guerreros retrocedían confundidos. Los niños señalaban con los ojos muy abiertos y asombrados. Pero en medio de todo el caos y la incredulidad, un hombre permanecía completamente inmóvil. Ghost Walker, el curandero tribal de 40 años, estaba de pie al borde del círculo, con gotas de sudor formándose en su frente curtida. A pesar del viento del desierto, sus manos, normalmente firmes como una roca cuando preparaba medicinas, temblaban ligeramente mientras veía cómo su secreto, cuidadosamente mantenido, se desmoronaba ante sus ojos. Llevaba 3 años aplicando el remedio que nublaba la visión a los ojos de Kimla cada pocos días, y sabía que su papel en este engaño pronto sería descubierto. El jefe, un hombre orgulloso cuya piel cobriza llevaba las cicatrices de innumerables batallas, sintió que su mundo se tambaleaba bajo sus pies. Su hija, su preciosa Kimmy Miller, por la que había movido montañas y cambiado tradiciones sagradas durante 3 años, estaba acusada del engaño más devastador que se pudiera imaginar. Chayton apretó la mandíbula mientras miraba a Patricia, luego a su hija, y luego de nuevo a Patricia, con la mente negándose a procesar lo que estaba oyendo. Todas las miradas se volvieron hacia Kimia, esperando que negara la acusación, que explicara cómo se había producido ese terrible error. La presión aumentaba con cada segundo que pasaba. Respiraba entrecortadamente. Le temblaban las manos sin control y le brotaba sudor en la frente al darse cuenta de que no había escapatoria de la verdad. Finalmente, no pudo soportarlo más. Lentamente, con dolor, Kimela levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de su padre por primera vez en 3 años. Se oyeron exclamaciones entre la multitud cuando sus ojos oscuros, perfectamente claros e inteligentes, se encontraron con la mirada atónita de Chayton. Las lágrimas corrían por su rostro, mientras las palabras salían a borbotones en un inglés sencillo y entrecortado mezclado con su lengua materna. Hace 4 años, yo 14, comenzó, con una voz apenas superior a un susurro, pero que se oía claramente en la quietud del desierto. Padre, dime, yo voy a casarme con Oso Negro cuando yo 18 veranos. Yo sé lo que esto significa. He oído historias de mujeres que huyen de su aldea. Su voz se hizo más fuerte a medida que el terror daba paso a una sinceridad desesperada. El jefe de guerra no solo se casa con las mujeres, padre, las destruye, mata a sus esposas con sus propias manos, las golpea hasta que mueren por las heridas. Guarda sus cosas como si fueran trofeos de caza. Cuando me enteré de esto, me asusté mucho por mi futuro. La multitud escuchaba en silencio horrorizada mientras Kimmy Miller continuaba su confesión
en su inglés entrecortado. A los 15 años, tuve un accidente durante la caza. Dije que el caballo me tiró y me golpeé la cabeza contra las rocas. Cuando desperté, todo estaba oscuro. Pensé que si él creía que era inútil, ciega, incapaz de tener hijos sanos o de trabajar en la cabaña, no me querría como esposa. Chayton sintió cada palabra como un golpe físico. Su mente recorrió los últimos 3 años, recordando todas las adaptaciones que había hecho para lo que creía que era su hija discapacitada. Las partidas de caza que regresaban temprano cuando Kimela necesitaba orientación, las propuestas de matrimonio de otras tribus que había rechazado, las ceremonias tribales que se habían modificado para su seguridad. Pero los ancianos de la tribu se habían vuelto cada vez más críticos con estas decisiones. Durante meses habían susurrado entre ellos sobre el liderazgo blando de su jefe, cuestionando si un hombre que constantemente se adaptaba a una chica discapacitada podía tomar las decisiones difíciles necesarias para proteger a toda su tribu. Estas dudas susurradas ahora estallaron en críticas abiertas. Un jefe que no puede ver las mentiras de su propia hija, murmuró un anciano lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. ¿Cómo protegerá a la tribu de las mentiras del enemigo?, preguntó otro. Quizás su forma de pensar ha sido mala durante demasiado tiempo, sugirió un tercero, con una voz que se escuchaba claramente en la silenciosa reunión. La constatación de su humillación pública golpeó a Chayton como un garrote de guerra en el pecho. Acababa de cumplir 18 años, lo que significaba que el matrimonio concertado hacía tiempo debía cumplirse. El momento en que se descubrió el engaño, justo cuando el brutal jefe de guerra esperaba reclamar a su novia, empeoró infinitamente las cosas. Su humillación se transformó rápidamente en una ira ardiente que consumió todo pensamiento racional. 3 años, rugió en inglés para que Patricia pudiera entender su furia. 3 años de mentiras. 3 años tratándote como algo precioso mientras tú me haces quedar como un tonto. Kimmy se encogió, mostrando por fin el terror que debería haber estado allí todo el tiempo. Padre, por favor, yo no. La voz del jefe resonó en las paredes del cañón. ¿Quieres anular el matrimonio con ese monstruo? Deberías decir la verdad en lugar de hacer que tu padre parezca débil ante todo el mundo. La ira de Chayton era terrible de contemplar. Los guerreros dieron un paso atrás. Las mujeres acurrucaron a sus hijos, sintiendo el peligro en el aire. Cambio las sagradas costumbres de casa por tus mentiras. Rechazo los acuerdos matrimoniales que fortalecen a las tribus. Dejo que cambies las decisiones de toda la gente de aquí. Los ancianos asintieron con gravedad, sintiéndose ahora reivindicados en sus críticas. El jefe sintió el peso de su juicio y supo que tenía que demostrar su autoridad de forma decisiva. En ese momento de orgullo herido y presión, tomó la decisión que sellaría el destino de su hija. Serás entregada a él la noche de la próxima luna llena, declaró, con una voz ahora fría como el viento invernal. 21 días después, el matrimonio se celebró según lo previsto. Los ojos de Kimia se abrieron con terror y cayó de rodillas. Padre, no, por favor, lo siento mucho. Él me matará. Pero Chayton ya no estaba dispuesto a escuchar sus súplicas. Y como Ghost Walker es curandero, y debería saber distinguir entre las mentiras y la enfermedad, también pagará por esta vergüenza. Cuando te vayas con tu marido, Ghost Walker será expulsado de la tribu por no servir al jefe con honor. Ante este pronunciamiento, el curandero finalmente se movió. Su rostro palideció bajo su piel, curtida por el sol, pero sus ojos inmediatamente encontraron los de Kimla entre la multitud. La niña que había sido como una hija para él desde su nacimiento. La niña a la que había ayudado a criar y protegido de sus miedos más oscuros, ahora estaba condenada a una muerte segura por sus intentos de salvarla. Mientras Chayton se alejaba furioso hacia su cabaña, dejando a Kimela desplomada y sollozando en medio de la multitud, Ghost Walker supo que solo tenía una oportunidad para salvar a la niña a la que quería como a su propia hija, pero necesitaría la ayuda de un aliado inesperado. El curandero hizo un gesto sutil que llamó la atención de Patricia. Ghost Walker se acercó lentamente a la enfermera blanca, con movimientos cuidadosos y deliberados, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para hablar sin que lo oyeran.
¿Crees que ayudas diciendo la verdad? Le susurró con urgencia en su cuidadoso inglés. Pero solo matas a esa chica. Si tienes corazón, reúnete conmigo en los viejos álamos cuando salga la luna esta noche. Te contaré lo que realmente pasó aquí y tal vez podamos salvarle la vida antes de que sea demasiado tarde. Patricia miró a los intensos ojos oscuros de Ghost Walker y vio algo que le heló la sangre. No se trataba solo de una chica que había mentido sobre su ceguera. Se trataba de algo mucho más peligroso, algo que hacía que un respetado curandero tribal estuviera dispuesto a arriesgarlo todo, incluida su propia posición y seguridad, para salvar la vida de la hija del jefe. Mientras la multitud se dispersaba lentamente, dejando a Kimmy Miller sola con lágrimas corriendo por su rostro, Patricia se dio cuenta con creciente horror de que su descubrimiento médico acababa de condenar a una chica de 18 años a una muerte segura. El peso de la responsabilidad se posó sobre sus hombros como una carga física, y supo que lo que Ghost Walker necesitaba decirle esa noche era información que podría ser su única esperanza de deshacer la terrible cadena de acontecimientos que ella había puesto en marcha. El sol continuaba su implacable recorrido por el cielo de Arizona, marcando el comienzo de lo que podrían ser los últimos 21 días de la vida de Kima. A lo lejos, los tambores de la aldea del jefe de guerra resonaban en el desierto como un canto fúnebre, y Patricia no podía quitarse de la cabeza la sensación de que acababa de firmar la sentencia de muerte de una chica inocente. Esa noche, Patricia no encontró paz en el sueño, con la mente acelerada por el urgente susurro de Ghost Walker y el peso de lo que, sin saberlo, había puesto en marcha. Mañana solo quedarían 18 días para la luna llena, y no tenía ni idea de cómo deshacer la catástrofe que sus buenas intenciones habían creado. Cuando la oscuridad cayó sobre el paisaje desértico en la segunda noche tras el devastador descubrimiento, Patricia Reeves se abrió paso entre la maleza hacia el antiguo bosque de álamos. Su corazón latía con fuerza a cada paso, no por el esfuerzo, sino por el peso aplastante de la culpa que la había consumido durante las últimas 48 horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro aterrorizado de Kimla y oía las desesperadas súplicas de la niña a su padre. 18 días, eso era todo lo que quedaba antes de que una joven inocente fuera entregada a una muerte segura, y era culpa exclusiva de Patricia. El bosque se alzaba ante ella como un círculo de árboles imponentes cuyas ramas retorcidas creaban profundas sombras a la luz plateada de la luna. Ghost Walker emergió de detrás de uno de los enormes troncos, con el rostro curtido y serio a la luz de la luna. El curandero apache parecía tan atormentado como ella se sentía, y se dio cuenta de que él también había estado cargando con ese peso durante años. «Ven», le dijo en voz baja, en un inglés cuidadoso. «Creo que tal vez la culpa sea demasiado pesada para ti, como lo es para mí». Patricia entró en el claro, con la voz quebrada. «No puedo comer, no puedo dormir, no puedo pensar en nada más que en lo que he hecho. Esa hermosa chica va a morir porque yo tenía que demostrar lo inteligente que era con mi examen médico». El curandero estudió su rostro y luego le indicó con un gesto que se sentara en un tronco caído. «¿Quieres ayudarla ahora? ¿Quieres intentar arreglar lo que ambos hemos roto?» «Dime qué puedo hacer», dijo Patricia desesperadamente. «Haré lo que sea». Peach, el caminante fantasma, se sentó a su lado, con las manos nerviosas. «Ayudo a Kima desde que nació porque es como una hija para mí. Cuando vino a mí hace 3 años, asustada, para contarme lo del brutal jefe de guerra, no pude decir que no. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Hago medicinas con plantas que me enseñó mi abuela. Savia de cactus, jugo de tuna, polvo de flor fantasma seca. Cuando mezclo todo esto y se lo pongo en los ojos durante la ceremonia de limpieza espiritual, se vuelve turbio, pero ahora, después de tanto tiempo usándolo, su cuerpo combate la medicina. La última vez solo funcionó durante 8 horas. Patricia sintió toda la magnitud de lo que este hombre había sacrificado, como si fuera un golpe físico. «Has estado arriesgando tu vida durante 3 años para protegerla. Y ahora ambos lo hemos perdido todo», respondió Ghost Walker con severidad.
pero quizá aún haya forma de salvarla. Te contaré algo que oí cuando el jefe de guerra vino a negociar el tratado hace 2 meses. La voz del sanador se redujo a poco más que un susurro. Durante la ceremonia de bienvenida, atendí a un guerrero herido en la cabaña del jefe. Le oí hablar con su líder de guerra a través de la pared de la tienda. Se reía del matrimonio. Decía que era la forma perfecta de hacer que Chayton pareciera débil con una nuera ciega e indefensa. Podría decir a todos los jefes que el anciano era demasiado tonto para liderar. Entonces tomaría el control de ambas tribus. Patricia sintió cómo se le helaba el estómago. Esto no tiene nada que ver con el matrimonio. No, confirmó Ghost Walker. Cuando tuviera poder sobre todos los apaches y el territorio, mataría a Chayton y se convertiría en jefe de guerra. Kimla solo era una herramienta para conseguir el poder y Ben, cuando ya no le fuera útil, no necesitaría terminar la frase. A la mañana siguiente, con 16 días por delante, Patricia regresó a Fort Lowell con una determinación desesperada. Sabía que el teniente David Schmidt, el joven oficial al que ocasionalmente ayudaba con tareas médicas, había sido asignado para documentar las relaciones entre los líderes tribales. Si alguien tiene información sobre el pasado del famoso jefe de guerra, ese es él. Necesito revisar los informes tribales, le dijo a Schmidt, tratando de mantener un tono de voz casual. Estoy tratando a varios refugiados apaches y quiero comprender mejor sus antecedentes. Schmidt, que sentía un gran afecto por la dedicada enfermera, estaba deseoso de ayudar. Sacó varias carpetas gruesas de su archivador y las extendió sobre su escritorio. Estas contienen todo lo que sabemos sobre sus actividades en los últimos 5 años. Lo que Patricia encontró en esas páginas le hizo temblar las manos. El ejército había documentado la conquista sistemática del jefe de guerra de bandas apaches más pequeñas mediante matrimonios estratégicos y muertes sospechosas. Cada vez que se casaba con la hija de un jefe, el padre de la novia moría en circunstancias misteriosas a los pocos meses, dejando al yerno afligido con la difícil tarea de asumir el liderazgo. Pero la prueba más condenatoria fue un informe de una patrulla de caballería que había descubierto los restos de sus esposas. El informe militar oficial describía el hallazgo de los cadáveres de 3 mujeres enterradas detrás de su campamento de invierno, todas con signos de tortura y palizas prolongadas. El informe concluía que el brutal líder había asesinado personalmente a cada una de sus esposas cuando ya no le eran útiles para sus ambiciones políticas. Mientras tanto, Ghost Walker se acercaba con cautela a las familias apaches que habían buscado refugio con el jefe durante el último año. Estos supervivientes habían huido de diversos conflictos. Pero, al hablar con ellos en privado, el curandero descubrió que varios habían escapado del territorio del jefe guerrero. Una anciana llamada Taishi, cuyo marido había sido un jefe menor, le contó a Ghost Walker en apache susurrado el matrimonio de su hija con el brutal líder. Solo duró 6 meses, lloró la mujer. Él la golpeaba todos los días. Decía que ella no era digna del gran jefe de guerra. Cuando finalmente murió a causa de las lesiones, él se quedó con sus joyas de boda y las colgó en su cabaña como trofeo de caza. Un joven guerrero llamado Oso Fuerte, que había huido tras la sospechosa muerte de su propio jefe, proporcionó detalles aún más horribles. Obligaba a toda la tribu a mirar cuando mataba a sus esposas. Le dijo a Caminante Fantasma que eso demostraba lo que le ocurría a cualquiera que le desagradara. Estaba muy orgulloso de su colección. En la quinta noche, cuando quedaban 14 días, Patricia y Ghost Walker se reunieron de nuevo en el cañón escondido. Entre ambos, extendieron las pruebas acumuladas como piezas de un terrible rompecabezas. Los informes militares, los testimonios de los refugiados y los patrones documentados de manipulación política pintaban un cuadro de maldad calculada que iba mucho más allá de la guerra tribal ordinaria. «Tenemos pruebas de todo», dijo Patricia, mirando los papeles esparcidos por la arena del desierto. «La cuestión es si el jefe lo creerá y si estará dispuesto a romper un acuerdo matrimonial sagrado». «El jefe es un hombre muy orgulloso», respondió Ghost Walker pensativo. «Si cree que intentamos volver a dejarlo en ridículo, no nos escuchará. Necesitamos...» Un ruido procedente de arriba los hizo quedarse paralizados.
Alguien estaba bajando al cañón. Patricia recogió rápidamente los papeles mientras Ghost Walker se colocaba delante de ella para protegerla. Pero la figura que emergió de las sombras era la propia Kimmy. La joven apache se plantó ante ellos con furia ardiendo en sus ojos oscuros, pero también con algo más, una determinación de acero que Patricia nunca había visto antes. «Sé que os reunís aquí», dijo en su inglés entrecortado, con la voz temblorosa por la ira contenida. «Espero y observo. Veo que venís aquí esta noche». Patricia empezó a levantarse, pero Kimela levantó la mano. «No, siéntate. Ahora escúchame». La voz de la chica se hacía más fuerte con cada palabra. «Agradezco que no me ayudéis, pero no soy una niña que no pueda pensar por sí misma. Durante 3 años he vivido con miedo cada día. Planeo, pienso, sobrevivo. Pero tú tomas decisiones sobre mi vida como si yo fuera un ser indefenso». El caminante fantasma intentó hablar, pero Kimla lo interrumpió con un gesto brusco. «Caminante fantasma, eres como un padre para mí y te quiero por ayudarme, pero soy yo quien debe enfrentarse a ese monstruo. Soy yo quien morirá si fracasamos. Así que debo formar parte del plan, no solo como una palabra, no solo como una víctima a la que intentas salvar». Patricia sintió una oleada de admiración por esta chica de 18 años que había soportado tanto y aún tenía el valor de exigir el control sobre su propio destino. «Tienes toda la razón», dijo en voz baja. «Deberíamos haber acudido a ti desde el principio». La ira de Kimmy pareció desinflarse ligeramente al darse cuenta de que Patricia no iba a discutir. Se acercó y miró las pruebas esparcidas por el suelo. «¿Qué has averiguado sobre él?». Mientras Ghost Walker y Patricia le explicaban sus descubrimientos, Kim la escuchaba con atención, con el rostro cada vez más pálido, pero sin perder la determinación. Cuando terminaron de describirle todos los crímenes y las ambiciones políticas del jefe de guerra, se quedó en silencio durante un largo rato. «Es peor de lo que pensaba», dijo finalmente. «Sabía que había matado a sus esposas, pero no sabía que planeaba destruir a mi padre y controlar todas las tribus». Levantó la vista con feroz determinación. «Ahora lo entiendo. Ya no se trata solo de mi vida, se trata del futuro de todo nuestro pueblo». Patricia sintió un escalofrío de temor al ver la aceptación en los ojos de Kim Mela. La chica estaba dispuesta a sacrificarse si fuera necesario para proteger a su tribu. Y ese tipo de valor desesperado podía ser tan peligroso como la cobardía. «Te ayudaré a detenerlo», declaró Kimla. «Pero debemos darnos prisa. Hoy he oído a mi padre hablar con los mensajeros de la tribu. El jefe de guerra ha enviado un mensaje diciendo que llegará en 7 días en lugar de 3 semanas. Dice que quiere inspeccionar a su novia antes de la ceremonia». Patricia palideció. «¿7 días? Eso solo nos da 14 días en total en lugar de 21. Ghost Walker asintió con severidad. «Y la medicina para los ojos se debilita cada vez más. La última aplicación solo funcionó 4 horas. Pronto dejará de funcionar por completo». Kimla asimiló esta devastadora noticia con el mismo coraje estoico que Patricia estaba aprendiendo a reconocer como su rasgo definitorio. «Entonces tenemos 14 días para encontrar la manera de detener al monstruo que quiere destruir todo lo que amo, y debemos hacerlo antes de que mi cuerpo deje de ocultar la verdad por completo». Los 3 insólitos aliados se miraron a la luz de la luna, cada uno consciente de que se embarcaban en una misión que fácilmente podría costarles la vida a todos. Pero, al observar el rostro decidido de Kimela, Patricia se dio cuenta de que esta valiente joven ya no era solo una víctima a la que había que salvar. Se estaba convirtiendo en una guerrera que se preparaba para la batalla más importante de su vida. Si estás siguiendo nuestra desesperada lucha por salvar no solo a una niña, sino a toda una tribu de la ambición de un monstruo, necesitamos tu apoyo. Aquellos que nos veis esta noche, acompañadnos en este viaje. Y si creéis que el valor puede triunfar sobre el mal, por imposibles que sean las probabilidades, entonces comprenderéis por qué no podemos rendirnos». Mientras se preparaban para abandonar el cañón, un rugido lejano llegó a sus oídos a través del silencio del desierto. El trueno se hizo más fuerte a lo largo de la noche y, al amanecer,
Se podían ver nubes de polvo en el horizonte. El brutal jefe de guerra llegaba antes de lo que nadie había esperado, y su margen de maniobra se estaba agotando más rápido que los efectos de la antigua medicina del caminante fantasma. Quedaban 7 días para la ceremonia de la luna llena cuando el brutal jefe de guerra y su grupo finalmente llegaron al asentamiento del jefe Chayton. El estruendo de los caballos que se acercaban se había oído durante horas, y se hacía cada vez más fuerte a medida que el temido líder se acercaba con su séquito. Ahora, mientras el sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la aldea apache, todos sentían cómo se les helaba la sangre al ver al hombre más peligroso del territorio apache. El jefe de guerra cabalgaba al frente de su columna como un oscuro presagio hecho realidad. Era un hombre enorme, más ancho y musculoso que cualquier guerrero que Patricia hubiera visto jamás, con la piel marcada por cicatrices rituales que contaban la historia de sus innumerables victorias. Lo que le revolvió el estómago fueron los sutiles adornos que llevaba. Una delicada pulsera de plata que parecía demasiado pequeña para su gruesa muñeca, cuentas en el pelo, adornos entretejidos en sus trenzas negras que claramente pertenecían a mujeres y pequeñas baratijas de hueso que ella rezaba para que fueran de animales y no de humanos. Detrás de él cabalgaban 25 de sus guerreros de mayor confianza, muchos más de los que solían acompañarle en una negociación matrimonial pacífica. Patricia se dio cuenta, con creciente temor, de que no se trataba solo de una fiesta de boda. Era una ocupación militar disfrazada de celebración. El jefe salió de su cabaña flanqueado por los ancianos de la tribu, entre los que se encontraban varios de los hombres que habían cuestionado su liderazgo después de que se revelara el engaño de Kimela. Chayton mantenía el rostro cuidadosamente sereno, mostrando el respeto que se le debía a un líder visitante, pero Patricia podía ver la tensión en sus hombros y cómo su mano nunca se alejaba de su cuchillo. «Bienvenido, hermano», dijo Chayton en apache formal, con una voz que se oía claramente en todo el asentamiento. «Nos honras con tu temprana llegada». La respuesta del enorme jefe de guerra fue una sonrisa que parecía cálida, pero que nunca llegó a sus fríos y oscuros ojos. «La expectación era demasiado grande», respondió con suavidad. «Cuando un hombre sabe que le espera un tesoro tan raro, el tiempo pasa como la miel de invierno». Detrás de las paredes de la cabaña de Ghostwalker, Kimela permanecía sentada en un silencio aterrado mientras el curandero le aplicaba lo que podría ser la última dosis de su medicina para nublar la vista. El antiguo remedio que la había protegido durante 3 años estaba ahora tan degradado que las manos de Ghostwalker temblaban mientras trabajaba. «Esto quizá dure 2 horas», susurró con urgencia en apache. «Quizá menos. Tu cuerpo combate tanto la medicina ahora que las plantas ya no funcionan igual. Después de esto, no tendré más fuerzas para ayudarte». Kimmy cerró los ojos mientras la familiar sensación de ardor se extendía por su visión, convirtiendo el mundo en sombras grises. 2 horas para convencerlo de que soy la chica ciega e indefensa con la que quiere casarse, susurró ella en respuesta. «Si la medicina falla antes de la ceremonia de mañana, ahora confiamos en los espíritus», respondió Ghostwalker con severidad. La medicina había llegado a su límite. Ley, cuando Kimla salió de la cabaña, con los ojos ya nublados, la atención del jefe de guerra se centró en ella con la intensidad de un cazador que estudia a su presa. Se movía con cuidado, utilizando el bastón que llevaba desde hacía 3 años, con la cabeza inclinada en el ángulo de alguien que escucha el mundo en lugar de verlo. «Ahí está mi preciosa novia», anunció el enorme líder en voz alta para que todo el asentamiento lo oyera. «Acércate, pequeña flor, déjame contemplar el rostro que unirá a nuestros pueblos». Kimla se acercó lentamente, midiendo cada paso con cuidado para mantener su engaño. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el brutal jefe extendió la mano y le tomó suavemente la barbilla con su enorme mano, inclinando su rostro hacia el suyo con una ternura sorprendente que, de alguna manera, lo hacía parecer aún más amenazador. Patricia observaba desde donde estaba organizando los suministros médicos, con el corazón latiéndole con fuerza al ver cómo él estudiaba los ojos nublados de Kimmy.
Durante lo que pareció una eternidad, la miró a la cara con la mirada calculadora de un hombre que no confiaba completamente en nadie. Hermosa, dijo finalmente, soltándole la barbilla con una caricia cuidadosa. Y la ceguera es claramente real. Qué trágico que tanta belleza esté oculta a sus propios ojos. Durante las siguientes horas, el jefe de guerra sometió a Kimla a una serie de pruebas que presentó como preocupación por su seguridad, pero que estaban claramente diseñadas para verificar su ceguera. Le pidió que caminara por un terreno irregular, observándola atentamente, mientras tropezaba 2 veces con rocas que no podía ver, lo que obligó al caminante fantasma a guiarla sutilmente por el camino con advertencias susurradas. La llevó cerca del borde de un precipicio y entabló conversación con ella mientras observaba su lenguaje corporal, fijándose en cómo retrocedía instintivamente cuando percibía el peligro a través del sonido y las corrientes de aire, en lugar de la vista. Cuando ella dudó adecuadamente ante el precipicio, él pareció satisfecho con su miedo genuino. La prueba más peligrosa llegó cuando la llevó deliberadamente hacia una serpiente enroscada que tomaba el sol y luego le gritó una advertencia justo a tiempo para verla paralizarse de terror. Kimmy se quedó completamente inmóvil mientras la serpiente siseaba y se movía cerca de sus pies, con el cuerpo temblando por el esfuerzo de no correr cuando todos sus instintos le gritaban que huyera. Pero con cada prueba, Patricia notó algo inquietante. Los ojos del brutal líder se volvían cada vez más pensativos y ella se dio cuenta de que él estaba empezando a notar pequeñas inconsistencias. Kimela estaba manejando estos desafíos casi demasiado bien para alguien que había estado ciega durante 3 años, y sus reacciones a veces parecían más ensayadas que genuinamente indefensas. Chayton había estado observando la prolongada prueba con creciente incomodidad. Finalmente dio un paso adelante con una irritación apenas contenida. Seguramente ya se ha convencido de la condición de mi hija, dijo con cautela. Estas pruebas parecen innecesariamente exhaustivas. La sonrisa del jefe de guerra se amplió, pero Patricia captó el destello de fría calculadora en sus ojos. Por supuesto, amigo mío, solo quiero entender cómo cuidar de una esposa tan delicada. Un hombre debe conocer las limitaciones de su esposa para protegerla adecuadamente. Las palabras eran corteses, pero el mensaje subyacente era claro. Estaba estableciendo que Kim Miller dependería completamente de él, totalmente bajo su control. Al acercarse la noche, el brutal líder solicitó una reunión privada con Chayton. Los dos líderes se retiraron a la cabaña del jefe mientras los ancianos de la tribu esperaban fuera, con el rostro grave por la preocupación que les causaba la inusual prolongación de las negociaciones. Varios de los mismos hombres que habían cuestionado el liderazgo de Chayton tras el engaño de Kimela intercambiaban ahora miradas preocupadas, empezando a intuir que algo no iba bien con su ilustre invitado. Lo que ninguno de ellos sabía era que Kimela se había colocado cuidadosamente detrás de la cabaña, donde un hueco entre las cubiertas de piel le permitía oír la mayor parte de la conversación. La medicina estaba empezando a perder efecto y su visión comenzaba a aclararse por los bordes, pero aún podía mantener la apariencia de ceguera si era necesario. Tu hija será una esposa excelente, decía el jefe de guerra, con una voz que transmitía la falsa calidez de una serpiente preparada para atacar. Pero confieso que me preocupa cómo su condición ha afectado a sus responsabilidades de liderazgo. La respuesta de Chayton fue cautelosa. Kimmy Mela requiere una consideración especial, pero nos las arreglamos adecuadamente. ¿Adecuadamente? El tono del visitante se volvió suavemente interrogativo, como el de un amigo que expresa su preocupación. Espero que no me considere presuntuoso, pero he oído rumores de otros jefes. Hablan de tradiciones de casa alteradas, de alianzas matrimoniales rechazadas. Algunos se preguntan si tal vez la carga de cuidar a una hija discapacitada ha influido en su juicio de manera que afecta al bienestar de la tribu. Ak, el sutil veneno de sus palabras, dio en el blanco perfectamente. Kimla pudo oír la incertidumbre que se deslizaba en la voz de su padre cuando respondió: Tomo decisiones basadas en lo que creo que es mejor para nuestro pueblo. Por supuesto que lo hace.
Asintió con simpatía el brutal líder. Pero considere esta situación desde otra perspectiva. Si los vínculos personales de un líder le impiden ver con claridad, si ni siquiera es capaz de detectar cuándo sus allegados no son del todo sinceros, ¿cómo puede su pueblo confiar en su criterio en asuntos de vida o muerte? La conversación continuó durante otra hora, con el jefe de guerra socavando hábilmente la confianza de Chaiton mientras se presentaba como un aliado más joven y con ideas más claras que podría ayudar a guiar a la tribu en tiempos difíciles. Nunca desafió directamente la autoridad de Chaiton, pero cuando terminó la reunión, había sembrado semillas de duda que crecerían en los días venideros. Kimela se escabulló de la cabaña y se dirigió con cuidado al cañón escondido donde Patricia y Ghost Walker la esperaban. El efecto de la medicina estaba desapareciendo más rápido de lo previsto y su visión se aclaraba rápidamente en la oscuridad. No solo está poniendo a prueba mi ceguera, susurró con urgencia al reunirse con ellos. Está destruyendo la confianza de mi padre, haciéndole dudar de sí mismo, haciéndole parecer débil ante los ancianos. Mañana mi padre pensará que necesita su ayuda para dirigir adecuadamente a la tribu. Patricia se sintió mal al comprender el alcance total de la manipulación psicológica del jefe de guerra. Es más peligroso de lo que pensábamos. No solo planea tomar el control, está haciendo que tu padre se lo entregue voluntariamente. El rostro de Ghost Walker estaba sombrío a la luz de la luna. Si la ceremonia se celebraba mañana, si el matrimonio se completaba, él obtendría el derecho legal al liderazgo cuando le sucediera algo a tu padre. Pasaron las horas restantes de la noche ultimando su desesperado plan. Patricia había preparado una cuidadosa lista de crímenes documentados, escrita tanto en inglés como en escritura apache. Ghost Walker actuaría como intérprete espiritual, aportando el peso de su posición chamánica a sus revelaciones. Y Kimla desempeñaría el papel más peligroso. Afirmaría haber recibido una visión de los espíritus que revelaría la verdadera naturaleza del jefe de guerra a ambas tribus. Debes recordar los detalles clave, insistió Patricia en voz baja, revisando las pruebas una vez más. 3 esposas muertas a manos de él, Ayana, Halona y Naeli. 5 jefes asesinados tras casar a sus hijas con él. Múltiples tribus conquistadas mediante matrimonios y asesinatos. Kimla repitió la información con cuidado, con voz firme, a pesar de la magnitud de lo que estaban intentando. Si cometo un error, nos matará a todos inmediatamente. Si tengo éxito, tal vez salve a mi pueblo de ese monstruo. Al acercarse el amanecer, Ghost Walker aplicó las últimas gotas de su debilitante medicina en los ojos de Kimla. Le temblaban las manos mientras trabajaba y cuando terminó, la miró con la expresión de un padre que podría estar viendo a su hija por última vez. La medicina está muy débil ahora, susurró. Quizás funcione una hora, quizás menos. Cuando comience la ceremonia, no sabremos si pareces ciega o si él ve la verdad en tus ojos. Patricia apretó con fuerza las manos de Kimmy Miller cuando la visión de la niña comenzó a nublarse. Pase lo que pase hoy, ya has demostrado más valor del que nadie debería tener jamás. Podrías haber aceptado tu destino, pero en cambio elegiste luchar por todos tus seres queridos. Kimla le devolvió el apretón, con la vista ya nublada que le impedía distinguir el rostro de Patricia. Si los espíritus me llaman hoy a casa, iré sabiendo que intenté proteger a mi pueblo. Es mejor morir luchando contra el monstruo que vivir ayudándole a destruir todo lo bueno. Ghost Walker colocó sus manos curtidas sobre los hombros de ambas. Hoy todos caminamos hacia la muerte, pero quizá también caminamos hacia la salvación de muchos otros. A veces los espíritus no nos dan otra opción que ser valientes. Mientras los 3 se preparaban para regresar al asentamiento, para lo que podría ser su última mañana con vida, los primeros rayos de sol coronaron las montañas orientales. A lo lejos, podían oír los sonidos de ambas tribus despertando, las voces de la gente preparándose para lo que creían que sería una alegre ceremonia de compromiso. Ninguno de ellos sabía que, antes de que el sol alcanzara su cenit, o bien un monstruo sería expuesto y destruido, o bien 3 almas valientes pagarían el precio definitivo por atreverse a desafiar al mal. Lo único seguro era que, al atardecer,
El destino de todos los apaches del territorio quedaría decidido para siempre. Al amanecer sobre el asentamiento, comenzaron a sonar los tambores ceremoniales, llamando a ambas tribus a presenciar lo que creían que sería una unión alegre, pero que podría convertirse en una batalla por el alma del pueblo apache. Hoy, el coraje tendría que sustituir a la medicina, y los espíritus decidirían si eso era suficiente. El día de la ceremonia había llegado por fin y ambas tribus apaches se reunieron en el círculo ceremonial que se había preparado en el centro del asentamiento del jefe Chayton. Los guerreros de ambos grupos se colocaron en una cuidadosa formación, mostrando sus armas como símbolos de su poder respectivo. Los ancianos de la tribu vestían sus mejores túnicas ceremoniales, y el aire estaba cargado del humo de los fuegos sagrados y la tensión de rivalidades tácitas. El jefe de guerra se situó a la cabeza de su delegación, con un magnífico tocado de guerra, decorado con plumas de águila y lo que Patricia reconoció como adornos tomados de sus víctimas. Su enorme complexión dominaba la reunión, y su fría sonrisa parecía prometer que esta ceremonia marcaría el comienzo de una nueva era bajo su liderazgo. Sus 25 guerreros lo flanqueaban con perfecta precisión militar, aunque algunos de ellos se miraban nerviosos entre sí tras escuchar rumores susurrados sobre la verdadera naturaleza de su líder. Chayton se enfrentó a él al otro lado del círculo ceremonial, flanqueado por sus propios guerreros y los ancianos de la tribu, incluidos los mismos hombres que habían cuestionado su liderazgo después de que se revelara el engaño de Kimmel. El rostro del jefe estaba sereno, pero incierto, todavía luchando con la duda que la brutal manipulación del líder había sembrado en su mente. Cuando la ceremonia comenzó con cantos tradicionales y la quema de hierbas sagradas, Kimla fue conducida al círculo por el caminante fantasma. La joven se movía con cuidado con su bastón, con los ojos nublados por los últimos restos de la medicina fallida. Pero Patricia, situada cerca como testigo médico oficial, podía ver que la visión de Kimmy se estaba aclarando rápidamente y que la chica luchaba por controlar su respiración nerviosa. Los rituales de apertura se desarrollaron según la antigua costumbre, con discursos de ambos jefes sobre la alianza que se sellaría mediante el matrimonio. Las palabras del jefe de guerra estaban cuidadosamente elaboradas para enfatizar su fuerza y al mismo tiempo socavar sutilmente la autoridad de Chayton ante los testigos reunidos. Un líder sabio reconoce cuándo las nuevas perspectivas pueden fortalecer los viejos cimientos, declaró diplomáticamente el apache, aunque su significado era claro para aquellos que sabían escuchar. Kimela se encontraba en el centro del círculo, temblando ligeramente mientras luchaba por mantener la mirada baja mientras la medicina seguía perdiendo su efecto. El sudor perlaba su frente por el doble esfuerzo de mantener su engaño y prepararse para la actuación más peligrosa de su vida. El momento de crisis llegó cuando el brutal líder se acercó a ella para la declaración formal de compromiso. Cuando él extendió la mano para tomarla de ella, Kimmy respiró temblorosamente y echó la cabeza hacia atrás con un grito que resonó en toda la reunión. «Los espíritus, me hablan», declaró, con la voz inicialmente temblorosa por los nervios, pero luego cada vez más firme. «Me muestran visiones, me dan la capacidad de ver verdades ocultas». Un grito ahogado colectivo se elevó de ambas tribus cuando los ojos de Kimmy, que momentos antes parecían nublados, ahora brillaban con la luz del sol matutino, pero sus manos temblaban visiblemente y titubeó ligeramente al hablar, cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba intentando. El jefe de guerra retrocedió inmediatamente, con su instinto guerrero alerta ante el peligro. «¿Qué es esto?», preguntó bruscamente, entrecerrando los ojos mientras la estudiaba con nueva sospecha. Kimela levantó los brazos hacia el cielo, y su voz cobró fuerza cuando la desesperación superó al miedo. «Los espíritus de los antepasados me muestran visiones de sangre y traición. Revelaron la verdad sobre el hombre que robaría el lugar de mi padre». Se volvió hacia el brutal líder y por primera vez sus ojos se encontraron directamente con los de él. «Veo patrones de maldad, esposas que mueren a manos tuyas, jefes que perecen misteriosamente después de dar a sus hijas en matrimonio». El rostro del apache se endureció inmediatamente con calculadora expresión.
¿Cómo podía una chica ciega saber tales cosas? La interrumpió fríamente, su voz cortando sus revelaciones. ¿Qué juego se está jugando aquí? Pero Kimela siguió adelante, sacando fuerzas de la investigación documentada de Patricia. Los espíritus me muestran nombres: Ayana, Elona, Naeli, 3 esposas golpeadas hasta la muerte. Me muestran 5 tribus conquistadas mediante matrimonios y asesinatos. Me revelan una cabaña decorada con las joyas de mujeres muertas. Basta, rugió el jefe guerrero. Pero varios de sus propios guerreros intercambiaban ahora miradas preocupadas, recordando muertes inexplicables y trofeos inquietantes que habían descartado como botín de guerra. La multitud estalló en murmullos de sorpresa cuando las implicaciones de las acusaciones de Kim y Mela se extendieron por ambas tribus como la pólvora. Chaitan se quedó paralizado, dividido entre proteger a su hija y mantener las relaciones diplomáticas. Su confianza seguía destrozada por la manipulación psicológica del jefe de guerra. Mentiras y engaños, declaró el brutal líder, pero su voz carecía de la autoridad habitual al darse cuenta de que sus planes cuidadosamente trazados se desmoronaban. Esta chica os ha estado engañando a todos sobre su ceguera. ¿Cómo podéis confiar en lo que dice? Porque los espíritus me dieron la vista para ver vuestra oscuridad, respondió Kimla, aunque su voz se quebró ligeramente por la tensión. Me muestran vuestro plan de utilizar este matrimonio para destruir a mi padre y controlar ambas tribus. La compostura del jefe de guerra finalmente se rompió por completo. Con un rugido de rabia, desenvainó su cuchillo y se abalanzó sobre Kimla. Si puedes verlo suficientemente bien como para acusarme, entonces morirás por tu engaño. Su violento ataque demostró las acusaciones de Kimla de forma más eficaz que cualquier testimonio. Ghostwalker se interpuso entre ellos, gritando cuando la espada del brutal líder le cortó el hombro. Patricia se apresuró a colocarse protectora sobre Kimla mientras el caos estallaba a su alrededor. «¡Proteged a la chica!», gritó Chaitan, cuyos instintos paternos finalmente se impusieron a su confusión política. Varios de sus guerreros rodearon inmediatamente al jefe de guerra, con las armas desenvainadas. El círculo ceremonial se convirtió en un campo de batalla cuando los guerreros del atacante se movieron para defender a su líder, mientras que la gente de Chaitan luchaba para proteger a Kimla. Pero la batalla no fue tan desigual como se esperaba. Varios de los brutales hombres del líder dudaron, perturbados por la violenta reacción de su líder y las acusaciones específicas que habían escuchado. Ghostwalker luchó con desesperado valor a pesar de su hombro herido. Pero este no era un elegante combate de puntos de presión y conocimientos médicos. Era una guerra brutal y mortal en la que los hombres luchaban con cuchillos y garrotes de guerra, donde la sangre empapaba la arena ceremonial y los gritos de dolor resonaban en el desierto. La lucha se prolongó durante varios minutos aterradores antes de que la marea comenzara a cambiar. Más guerreros del jefe de guerra arrojaron sus armas cuando se dieron cuenta de las implicaciones que tenía servir a un asesino de esposas. Otros simplemente huyeron en lugar de morir por un líder cuya verdadera naturaleza había quedado tan dramáticamente al descubierto. La voz del jefe finalmente se abrió paso entre el caos menguante. «Basta», ordenó, y esta vez su autoridad tenía el peso de un hombre que había vuelto a encontrar su propósito. «Bajad las armas». A medida que el combate cesaba gradualmente, el jefe guerrero se quedó aislado en el centro del círculo, con el cuchillo aún en la mano, pero ahora rodeado por los rostros hostiles de ambas tribus. Varios de sus antiguos seguidores se habían unido al círculo de acusadores, con su lealtad destrozada por lo que habían presenciado. Chaitan dio un paso adelante y Patricia pudo ver que algo fundamental había cambiado en el anciano. La duda y la incertidumbre seguían ahí, pero ahora estaban atenuadas por la feroz protección de un padre que casi había perdido a su hija por su propia ceguera política. «Has desenfundado un arma contra mi hija durante una ceremonia sagrada», dijo Chaitan, con una voz que transmitía más autoridad que en días. «Has mostrado tu verdadera naturaleza ante todo nuestro pueblo». El brutal líder intentó una última jugada desesperada. Ella ha estado mintiendo sobre su ceguera durante años.
Todo esto es un elaborado engaño para evitar cumplir con su compromiso matrimonial. Quizás, respondió Chayton, recuperando poco a poco su confianza. Pero su engaño solo le ha perjudicado a ella misma. Tu engaño habría destruido a ambas tribus. El jefe se volvió para dirigirse a la multitud reunida, incluidos los ancianos que habían estado cuestionando su liderazgo. Mi hija eligió mentir para protegerse de un matrimonio que le daba miedo. Hoy todos hemos visto que sus temores estaban justificados. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas antes de continuar. Les he fallado a todos ustedes como líder. Dejé que mi orgullo herido nublara mi juicio. Casi entregué a mi hija a la muerte y a nuestro pueblo a la conquista porque no pude ver más allá de mi propia ira. Lentamente, con gran dignidad, Chayton caminó hasta donde estaba Kimia y se arrodilló ante su hija frente a toda la asamblea. Te pido perdón, dijo con claridad. Tú demostraste sabiduría y valentía, mientras que tu padre solo demostró un orgullo insensato. La respuesta de Kimela fue suave, pero resonó en el silencio del desierto. Te perdono, padre. Te quiero. Ese sencillo intercambio pareció romper algo dentro de Chayton, y las lágrimas brotaron de su rostro curtido mientras abrazaba a su hija por primera vez desde que se reveló su engaño. El jefe de guerra, al ver sus cuidados planes en ruinas, reunió a los guerreros leales que le quedaban. Te arrepentirás de este insulto, declaró mientras se preparaban para partir. Un hombre no olvida un trato así. Tampoco lo olvidan los espíritus de tus víctimas, respondió Kimela en voz baja pero clara. Tu poder se basaba en el miedo. La verdad nos ha liberado a todos. Cuando el brutal líder y su mermada fuerza desaparecieron en el desierto, la crisis inmediata había terminado, pero quedaban consecuencias que no podían evitarse. Chayton se acercó a Ghostwalker, a quien Patricia estaba vendando el hombro herido. El jefe tenía una expresión conflictiva mientras se dirigía al sanador que los había salvado a todos. Amigo mío, dijo Chayton formalmente, desobedeciste mis órdenes directas y ayudaste a engañarme durante 3 años. Entiendo por qué lo hiciste y te agradezco tu valentía de hoy, pero no puedo ignorar tal desafío a mi autoridad sin socavar la ley que mantiene unida a nuestra gente. Ghostwalker asintió con tranquila aceptación. Lo entiendo. Ayudo a Kimla porque la quiero como a mi propia hija. La ley es la ley, incluso cuando el corazón dice lo contrario. Entonces debes abandonar esta tribu antes del atardecer, declaró Chayton, con voz cargada de auténtico pesar. Hoy nos has salvado a todos, pero la justicia exige coherencia. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, Ghostwalker reunió sus suministros curativos mientras Patricia preparaba sus propias pertenencias. Se había dado cuenta de que su papel entre esta gente también había llegado a su fin. No tienes por qué marcharte, dijo Kimla mientras ayudaba a Ghostwalker a hacer las maletas. Este es tu hogar. El hogar es donde podemos hacer un buen trabajo y vivir con honor, respondió el sanador con delicadeza. Quizás sea hora de que el viejo sanador encuentre un nuevo lugar donde ayudar a la gente. Patricia guardó el último de sus equipos médicos. Hay otras comunidades, otros lugares donde se necesitan diferentes tipos de curación. A veces, los nuevos comienzos provienen de los finales. Cuando el sol comenzó a ponerse, Ghostwalker y Patricia se pararon al borde del asentamiento con sus caballos cargados y listos. El exilio que había parecido un castigo ahora se sentía extrañamente como libertad. Kimela abrazó a Ghostwalker con fuerza. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Me diste 3 años de vida y esperanza. Te armaste de valor para salvar a todos, respondió Ghostwalker, tocándole la cara por última vez. Eso viene de tu propio corazón fuerte. Patricia abrazó a la joven que se había convertido en una hermana para ella. Vas a hacer cosas increíbles con tu vida. No dejes que nadie te convenza de que no eres lo suficientemente valiente. Mientras los dos sanadores se alejaban cabalgando hacia la puesta de sol del desierto, Kimla los observó hasta que desaparecieron en la brillante distancia. Luego regresó al asentamiento, donde su padre la esperaba con ojos que finalmente la veían con claridad, no como una carga o una herramienta política, sino como la extraordinaria joven que siempre había sido.
Por primera vez en 3 años, lo miró directamente a la cara sin miedo, sin engaños y sin rastro alguno de la medicina que había nublado su visión. Sus ojos eran cristalinos, reflejando el cielo del desierto y la promesa de un futuro construido sobre la verdad. A lo lejos, Patricia y Ghost Walker cabalgaban hacia un futuro incierto pero esperanzador. Dos sanadores de mundos diferentes que habían descubierto que, a veces, la mejor medicina es el valor para empezar de nuevo. Detrás de ellos, el asentamiento apache comenzó el largo proceso de curarse del engaño con el remedio más poderoso de todos, el sencillo, peligroso y liberador poder de la verdad. Si te conmueven los amores prohibidos del salvaje oeste y las leyendas conmovedoras, suscríbete a Wild West Love Legends. Si lo estás viendo en la televisión, coge tu teléfono y busca Wild West Love Legends. El viaje no termina aquí. El amor siempre encuentra otro camino.